A ver qué pasa, vamos. Y ahí viene la pregunta, ¿quién guionó a Fariña? ¿Por qué digo guionó? Por esto. Han descubierto, esta es una sola de las citas, descubrieron que en montones de declaraciones que Fariña presentaba por escrito, ustedes recuerdan que Fariña declaraba, pero también presentaba escritos, decía, yo estuve, mientras estaba solo, estuve refrescando mi memoria y encontré estos datos y estos datos. A ver, el relato era, se lo pasaban después, y ahí en más, el contenido, si es real o no, se está investigando. Yo lo que te puedo decir es que él no tenía conocimiento de lo que estaba hablando. Entonces descubren, por ejemplo, que este fragmento está textual, copiado de una nota del diario La Nación. Y como estas hay decenas de citas que descubren que había como un copy-paste de Fariña. Acá hay otro, ¿sí? Dice, al discrecional reparto de publicidad se sumó la inédita prohibición del gobierno a empresas privadas en pautar en medios independientes, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es un fragmento del diario Clarín. El anterior era un fragmento del diario La Nación. Entonces alguien dice, bueno, ¿es Fariña el que tomó esto de los diarios y lo puso en sus escritos? ¿O alguien le guionaba la declaración? ¿Eran los servicios de inteligencia? Esto está relacionado con un mail, con una casilla de correo, que ahora la justicia tendrá que ver quién era el usuario de esa casilla de correo que le enviaba los mails para que él pueda recibir en esta otra casilla que me habían pasado para poderlo coachear. Hablamos del Fariña una vez arrepentido, una vez que se entregó a la justicia, dispuesto a colaborar y que pasó la condición de imputado ¿Te acuerdas colaborador? que yo decía en aquel momento que había un Fariña que era testigo y un Fariña que hablaba como un panelista, como un opinator? No, porque decía, bueno, él estuvo solamente 11 meses al lado de Lázaro Báez. ¿Podía saber tanto de todo lo que opinaba? ¿Dónde está esa plata? Que de alguna manera... digamos, yo sostengo siempre mi teoría que el dinero físico está acá. No podés expatriar semejante cantidad de dinero. El tema es que vos tenés un montón de dinero en distintas inversiones. Yo siempre pongo el ejemplo. Yo un día prendo la tele y me entero que habían comprado Sanap en 38 millones de dólares. Es la fábrica de nebulizadores más grande de la Argentina. La plata está. Pues la plata no desaparece, no se quema y no la podés sacar tanta. No podés. Es materialmente imposible. Doctora, gracias por venir. No, vos por invitarme. ¿Cuánto tiempo fuiste la abogada del señor Fariña? 2 años, dos años y medio más. ¿Qué opinás o menos hoy de él? Qué difícil esa pregunta, ¿no? Hasta donde puedas. La verdad es que es una persona que conmigo se ha comportado muy mal. Es un mitómano. Acomoda su discurso en función a sus conveniencias. Por ende es un oportunista. De eso no tengo ninguna duda. Forma parte de esta organización que está investigando el doctor Padilla y me han hecho pasar un montón de cosas que la verdad no eran necesarias y no tienen nombre, ¿no? Desde que renuncié a la causa. Hoy salió una nota muy buena en un diario hablando de alguien que dice, una mujer, que dice, yo lo instruí o lo preparé, no sé, lo habrás leído. Sí, la leí. Para que mintiera y que se... ¿Qué hizo Fariña? Fariña hizo un acuerdo con los servicios de inteligencia mientras que estaba detenido, una vez que se le prorrogó la prisión preventiva. Con ese acuerdo, él obtuvo su libertad y parte del acuerdo que él tuvo era precisamente introducir la obra pública en sus declaraciones, ¿no? ¿A cambio de qué? De la libertad y de tener, obviamente, las situaciones en las que está bajo el régimen de protección de testigos. ¿Y vos lo sabías? Yo me enteré cuando él me lo comentó, que íbamos con el plan B. Declaró de esa forma, pero bueno, después las cuestiones fueron teniendo una magnitud distinta de la que yo creí que podía tener. ¿Y ahí vos qué te pasó? ¿Renunciaste? Y ahí renuncié. Ahí fue cuando decidí renunciar. O sea, las cosas ya no era... la magnitud no era la misma, o sea, estábamos en otro plano, ¿no? Y a mí no me interesó ser parte de esa organización, o sea, de esas cuestiones que se estaban dando. O sea, él negoció, él no sabía. Hoy la señora que lo instruye, que dice que es magíster no sé cuánto, perdón, dice que es abogada sin recibirse, que lo había instruido, que él no tenía la menor idea de lo que hablaba. ¿Tanto fue? Sí, de hecho lo ves en todas las declaraciones. Él en la primera declaración que introduce la obra pública es la del 8 de abril, que es con la que
después tiene la libertad. ¿Y vos no sabías eso? ¿De obra pública? No, si no sabías que lo que te decía estaba mal leído, mal ensayado, mal interpretado, no sabías. Es que yo la verdad es que de obra Tampoco pública sabés. tampoco sé, entonces... ¿Cómo llegamos, Fariña? Fariña me lo presenta Maximiliano Mazzaro. Era un cliente mío y bueno, después otros clientes más que tenían ahí en Como un Ezeiza. cliente más, Un cliente digamos. más. Un cliente más. De hecho, así fue la defensa en un primer momento, hasta que bueno, él después de la confirmación de la prórroga de la prisión preventiva es cuando me comenta que le van a llegar por mail y me pasa a la casilla de correos las declaraciones que tenía que empezar a hacer para poder tener la libertad. ¿Vos durante 2 años fuiste creyendo que lo que te decía era verdad o qué? Y que las cosas que él iba declarando en un primer momento sí se ajustaban a la causa. El resto ya después era todo un guión. Ajá. O sea, de hecho, a la declaración cuando se presenta el 8 de abril se presenta con una guía. O sea, en esa guía él tenía todas las instrucciones que tenía que Eso vos lo viste. está incorporado, es Está parte bien, pero vos de primero la lo viste y declaración. dijiste esto de la guía que le hicieron. Y sí, yo recibía los mails, él no tenía acceso a internet. Los ¿Y mails los entonces? recibía yo y se los pasaba y él lo estudiaba. ¿Y vos le avalaste eso, no? Es que en las condiciones que él iba a declarar conmigo en un primer momento no había inconvenientes en que lo declare de esa forma. El imputado puede mentir en su mentir. declaración indagatoria. Él nunca te dijo la verdad a vos. A mí me dijo que iba con el plan B, que tenía un acuerdo con la AFI, que eso iba a implicar Lo su dijo. libertad. Pero Sí. ¿cuánto tiempo después te lo dijo? No, me lo dijo cuando me pasó la casilla de correos. Ajá. O sea, cuando me pasa el mail es cuando él a mí me lo cuenta. Y es a partir de ahí donde yo le empiezo a imprimir los mails, se los llevo, él se los estudia. O sea, ¿vos le aceptaste en parte eso? Y si eso implicaba la libertad, sí. Ah, era por la libertad. No, quería entender Sí, cómo era. Sí, sí. No tenía... O sea, estaban gestionando la libertad de él. La libertad la gestionaba él. Sí, y vos O sea, el le- acuerdo lo tenía él. Sí. Él a mí me dice, yo voy a declarar esto. Bueno, bárbaro, declara esto. Si esto te implica la libertad, yo no te voy a decir que no lo hagas. Si las consecuencias jurídicas no son malas cuando uno declara como imputado. O sea, el problema de él es ahora. A ver, contame ahora. ¿Qué es lo que pasa con él ahora? Que él esa declaración la utilizó en otros expedientes en los que se presentó como testigo y eso, o sea, el falso testimonio tiene una consecuencia, que es una pena. No solo eso, sino que en la causa, la 3017, que es donde él declara bajo esta modalidad, después con la defensa actual se acoge a la nueva ley del arrepentido, que la nueva ley del arrepentido tiene una pena de hasta 10 años por el falso testimonio. O sea, es ahí donde él se le complica. Mientras que estaba con mi asistencia técnica, no. No tenía una complicación en mentir. O sea, el beneficio lo iba a tener en el momento del juicio, si se probaba o no lo que él decía. Todo por esta cosa rara que se puede mentir, digamos. O se puede no Claro, decir la verdad. Se puede no decir la verdad. Pero es al revés. Mentir no es no decir la verdad. Se pueden obviar algunas cosas, pero este hombre mintió. Este hombre mintió en todo. Él cometió delitos, para que la gente lo entienda. Y eso es algo que va a tener que determinar la No, justicia. pero él es un arrepentido de qué, por ejemplo. Y él dice que es un arrepentido de haber lavado dinero. Pero bueno, será Eso no sabemos si es verdad. está en juicio. Está en juicio. Yo no Porque puedo él tiene hacer una un juicio de condena. valor. Él tiene una condena por evasión, ¿no? Él tiene una condena por evasión. Sí, él por evasión ya está condenado, tiene una condena firme. Y cumplió, creo que eran 4 años, no me acuerdo. 4 años tiene de ¿Y condena. los cumplió los 4? Menos. Él estuvo detenido menos tiempo. Por eso. No tengo idea en qué está Pero eso lo porque deja- yo ya no era la defensora Bueno, pero de para él. saber el contexto. Sí. Y lo dejan en libertad, digamos, cuando él se manifiesta arrepentido. ¿Y qué tiene que ver la evasión con el supuesto lavado? Es una buena pregunta. Son dos causas totalmente Por distintas. eso, entonces, ¿por qué queda en libertad? Por el acuerdo que él tenía. De hecho, a mí el día que yo presento la excarcelación me mandan un mensaje y me dicen Carrió y Ulrich estaban interesadas en la libertad de Fariña, ¿Quién te lo dice eso? Luis Gasulla, Eso es periodístico. para que me contacte con Oliveto. Sí. Me contactó con Oliveto y bueno, después Con la Fariña diputada queda ¿Y en libertad. vos decís que lo armaron para dejar en libertad entre todos ellos? Y eso era lo que Fariña Es explicaba. muy grave la acusación, ¿eh? Eso es lo que Fariña explicaba. Bueno, Una vez que tenés una entiendo. prórroga de una prisión preventiva, es muy difícil tener la libertad. Es muy difícil. Y él estaba desesperado por la libertad, hacía cualquier Y cosa. como para cualquier no ser- persona que está privada. Bueno,
Lo mejor, como cualquier detenido. Lo mejor es no cometer delitos primero. Por supuesto, para no terminar en esas todo después cuando nos condenan y qué sé yo, se creen que es chiste, le pasó más de uno eso que está pasando. Sí, igual hay más de uno, a mi entender, hoy en día que no es quizás culpable y está con una prisión preventiva por este tipo de causas que se arman, ¿no? ¿Cómo queda esto de Fariña ahora? ¿Qué tiene que hacer él? ¿Cómo es la situación jurídica, sociojurídico, política y qué sé yo, cómo se puede llamar? ¿Cómo está ubicado él ahora? Yo estoy como querellante en una causa donde él es una de las personas que formaba parte de una organización. Ajá. ¿Qué tipo de defensa y qué tipo de estrategia de defensa va a hacer Fariña? Es un tema de Fariña. Sí. Sinceramente, todo lo que él haga a mí no me interesa. A mí lo único que me interesa es llegar hasta las últimas consecuencias en la causa donde yo estoy como querellante. ¿Qué se llama? ¿El título es? Es la causa que tramita en Dolores, la de D'Alessio, la de espionaje ilegal. ¿A vos es una asociación ilícita. ¿A vos te amenazaron? A mí me amenazaron, a mí me denunciaron penalmente, a mí me siguieron a la salida del colegio de mis hijos, con mis hijos arriba del auto. A mí me investigaron en una causa de drogas a pedido de D'Alessio. Eso lo declaró el ex fiscal del Bidone. ¿Por qué te pasó todo eso? Para que no hable. Para ¿No que no hables cuente. qué? Para que no cuente esto. Para que no cuente esto. Para que no cuente esto. Para que no cuente cómo fue armada la declaración de él. ¿D'Alessio quién es? Y es un personaje que aparentemente tenía mucha influencia y era parte de los servicios de inteligencia. Eso es lo que se está investigando ahora en Dolores. Para que la gente te pueda entender, vos decís que todo esto se armó desde la inteligencia para que Fariña pudiera acusar a alguien, mucho, y quedar libre. Ese es el resumen. Ese es el resumen. Ese, digamos, para que la gente que dice que está hablando lo entienda. Ese es el ¿Y resumen. se puede probar eso? Yo aporté toda la prueba que tenía de cómo el discurso de Fariña fue guionado. El contenido del discurso de Fariña no es a mí a quien le corresponde decir... No, apareció hoy aparentemente la responsable que dijo, yo se lo guioné. ¿Crees eso? Sí, es lo que él me comentó. Pero esa persona y todo ese Sí, nombre... él me contó, sí. Bueno, Es lo que él me contó. Apareció hoy con Tuni Coleman y dijo, soy yo. Sí, él me contó que efectivamente le habían contratado una abogada para que lo instruya sobre temas muy puntuales, temas de los que de hecho yo desconozco, no sé nada yo de obra pública, así que lo guionaron en ese sentido. Y me había dicho que se había encontrado con una abogada, que era la abogada que le había hecho el discurso. Salió la verdad. Sí. ¿Y vos cómo estás de acá en adelante? ¿Cómo te sentís? Se te nota un poquito angustiada. Sí, pero liberada. Tranquila de saber que estoy haciendo lo correcto, tranquila de tener el apoyo de mi familia y tranquila de que ya no tienen más argumentos para seguirme, para molestarme. ¿No te agreden nada? Me terminé haciendo pública precisamente para evitar todas esas situaciones. ¿Y paró eso? En gran parte sí. ¿Vos tenés chicos chiquitos? Tengo un nene de 15 y una nena de 7. Son chiquitos. Son chiquitos. ¿Están cuidados? Están cuidados, Bueno. sí. Sí, por suerte sí. Hagamos acá la primera parte. Gracias por venir, he sido muy amable. ¿Falta algo que yo no te pregunté que sea importante, que vos quieras contar? No, se estaría... Básicamente definimos lo de Fariña. Básicamente lo definimos bastante Y a bien. quién más no sabemos cómo sigue. Tampoco te interesa mucho, a vos te interesa lo tuyo. A mí me interesa mi parte. Ahora se está resolviendo el tema de la competencia. Entiendo que corresponde que quien tenga que continuar con la causa sea el doctor Ramos Padilla por un tema de que acá tenemos una asociación ilícita de manual y la verdad es que separar la causa sería una locura, ¿no? Porque es claro que acá hay una organización. Por la causa, por lo que yo estuve viendo una vez que fui aceptada como creyente y tuve acceso a la causa, la verdad es que es una asociación ilícita de manual, donde Fariña es parte, obviamente. Gracias por venir, muy amable. A vos por invitarme. Gracias por la confianza, pues es un tema muy difícil.